Buenas tardes, doctor Sánchez y maestro Mogollón. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo con el compañero Juan Carlos Ruiz y su servidor Edwin Hoch sobre el tema la trigonometría analítica según la tesis de Gisela Montiel. Vamos a iniciar con un poco de antecedentes de la trigonometría analítica y vamos a encontrar a grandes personajes que han hecho aportaciones dentro de esa transición de la trigonometría al hacer analítica, y el primero es John Mueller. Es apodado regiomontano porque proviene de la traducción latina del nombre de la ciudad alemana donde nació, que es Königsberg, que es montaña real o montaña regia. La obra escrita de regiomontano se puede englobar en tratados de matemáticos centrados en lo que hoy se denomina trigonometría. Se le considera un fundador de esta parte de la matemática y tratados sobre astronomía. Por otra parte, describe e inventa varios instrumentos útiles para la observación y la medida del tiempo, por ejemplo, los relojes solares. Todo esto aportado lo divulga en una especie de panfletos impresos que fueron muy leídos durante su época. Regiomontano estructuró su obra de forma muy similar a los elementos de Euclides. Los llamó de Trigulis. Se compone de 5 libros. En el primero, de las definiciones básicas: cantidad, ratio, igualdad, círculo, arco, cuerda y la función de seno. Proporciona algunos axiomas que serán el sustento de los 56 teoremas que enunciará. En el segundo de los libros establece la ley de seno y lo emplea en la resolución de algunos problemas con triángulos. Determina el área de un triángulo mediante el conocimiento de los lados y el ángulo que los sustenta. Los libros 3, 4 y 5 tratan de la trigonometría esférica, centrado en el tema para las posteriores obras de astronomía. Gran parte del material sobre la trigonometría esférica también establece las tablas de seno. En su estancia de Hungría, Regiomontano calcula 2 tablas de seno. La primera lo realiza en el año 1467 e emplea una división sexagesimal de los ángulos. La otra escrita es la ciudad de Buda. Calcula los senos de un ángulo empleado una división decimal. Aparte de él, tenemos el siguiente, que es Nicolás Copérnico. Fue monje, astrónomo, prusiano del Renacimiento, que formuló la teoría helicocéntrica del sistema solar. Copérnico fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, gobernador, diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción, es decir, lo hacía por hobby. Por su enorme contribución a la astronomía, en el año 1935 se dio el nombre de Copérnicos a uno de los mayores cráteres lunares ubicado en la Luna, ¿verdad? El modelo helicocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia. Copérnico no publicó su obra en la que defendía el heliocentrismo hasta en el año 1543, año de su fallecimiento. Aparte de él, tenemos a otro personaje importante en la trigonometría,
que hizo una transición para llegar a la trigonometría analítica. Las obras de Regiomontano y Copérnico en términos de trigonometría aparece en el año 1595 en el libro de trigonometría sive de dimensiones Triangulurum Libri Quinque, que todavía existe este libro actualmente, ¿verdad? Aparte del texto que nos proporciona la trigonometría analítica, es para tratar temas de trigonometría analítica, fue necesario abandonar la compilación de tablas trigonométricas, es decir, como lo que nosotros aprendimos a calcular sobre las tablas trigonométricas, y descartar las relaciones trigonométricas. Eso emperó en el inicio de las resoluciones relaciones continuadas situado en un contexto geométrico, siendo representadas por cuerdas suspendidas por un arco. La representación aquí sobre las cuerdas sostenidas por un arco, ahí tenemos el ejemplo. Katz, por su parte, señaló que dado el seno y el coseno son ejemplos de funciones periódicas más familiares, todos esperarían que se hicieran presentes en cualquier discusión sobre fenómenos físicos periódicos, y de hecho así fue, pero en un contexto geométrico que no dio la oportunidad para desarrollar las ideas de manera analítica. Esto se debe interpretar como una apreciación distinta de las propiedades de las relaciones trigonométricas. Por su parte, Francos de Viete es un nombre latino, también conocido como en algunos textos en español por su nombre españolizado, Francisco Viete. Fue matemático francés. Se le considera uno de los principales precursores del álgebra. Fue el primero en representar los parámetros de una ecuación mediante letras, siendo un destacado precursor de la utilización del álgebra en criptografía, lo que le permitió decodificar los mensajes cifrados en la corona española. Él establece una relación del seno como la suma de los senos como un producto. También consideró el triple de los senos o senos infinitos. También la diferencia de los senos como la tangente de un medio ángulo y la suma del cosecante y el cotangente como el cotangente de un medio ángulo. Él estableció, como lo establece también la doctora Gisela Montiel, que la suma del seno de alfa más el seno de beta establece que es 2 veces el seno de alfa más beta partido 2, es como un producto del coseno de alfa menos beta partido 2. Viete descubre de nuevo la mayor parte de las identidades elementales y obtiene la fórmula general equivalente a las expresiones del seno de n de x y el coseno n de x en función al seno de x y coseno x. Consigue mediante la manipulación ingeniosa de los triángulos rectángulos y de la identidad obtener fórmulas para el seno de n de x y coseno n de x equivalente a el seno n de x es igual a n coseno de x más 1, x seno de x menos n por n menos 1 por el producto de n más menos 2 partido 3 factorial por el coseno de n menos 3 x seno de cúbico de x más hasta el infinito, y el coseno de n de x es igual
al coseno de n al exponente n x menos n por n menos 1 partido 2 por el coseno de n menos 2 x seno de 2 al cuadrado de x más n por n menos 1 por el producto de n menos 2 por n menos 3 partido 3 factorial por el coseno de n menos 4x seno a la cuarta x positivo hasta infinito. En el siglo XVII fue el inicio de la revolución en el pensamiento científico, donde se establece que los conceptos considerados como geométricos, punto, recta, círculo, da opción a pensar un poco más y se convierte en una serie de números infinitos. En este caso, en el año 1669, Newton hace la descripción de su análisis de una ecuación de una serie infinita, donde establece que supongamos que la base AB de una curva cualquiera AD tenga una ordenada particular de BD y llamemos al segmento AB igual a X y el segmento BD igual a y supongamos que A, B, C son cantidades dadas y M y N son números enteros. Entonces la regla nos dice si A por X exponente M partido N es igual a Y, será entonces A por N partido M más N por X a la M más N partido N es el área de la curvatura ABD. Al mismo caso en el círculo, que tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a la unidad, se tiene que el ángulo θ es igual al seno inverso de x, es equivalente a 2 veces el área del sector circular o QR. Buenas, hoy voy a hablar acerca de la fórmula de suma y resta, con lo que se demostró voy a hacer una demostración acerca de la fórmula de suma y resta de cosenos de ángulos. Entonces voy a representarlo por la siguiente figura. A esto lo voy a llamar W. Si se dan cuenta, pues la línea negra que llega hasta este ángulo lo llamé B, y la línea verde lo llamé U. Y como en este caso esto es B y este es B, U, el ángulo que se forma en estos dos va a ser la resta de estos dos. Y por ángulos opuestos al vértice tengo que estos también van a ser congruentes, que U menos B y W serían iguales. Trasladándolo en un círculo unitario, si ustedes se han dado cuenta, pues tengo acá una de las coordenadas que es 1,0. Vamos a trasladar estos datos, que aquí sería U menos B. Y pues como ya lo dijimos, esto también sería U menos B. A esta coordenada de este ángulo vamos a ponerle R, que esto va a ser W. Coordenada vamos a poner W1 y W2 por este valor que tenemos acá. Ahora en estas coordenadas vamos a llamarle al punto, lo voy a colocar aquí adentro para que me quede espacio, Q, que va a tener coordenadas B1, B2 por este valor que tenemos acá, y por ende este valor que vamos a llamarle P tiene coordenadas U1, U2. A partir de aquí pues, nosotros vamos a hacer algunas equivalencias para poder construir
nuestra expresión. Por ejemplo, en el caso de U1, yo le voy a llamar coseno de U. En el caso de U2, yo le voy a llamar seno de U. Recordemos de que prácticamente esto es lo que se representa en la figura. Si hablamos de los valores de U, el valor que está en la horizontal es el coseno y el valor que está en la vertical sería el seno. De la misma manera trabajaríamos con B1, a la que yo llamaría coseno de B, y a B2, que yo llamaría seno de B. Ahora, en el caso de estas W, como ya sabemos que W es igual a U menos B, entonces W1 sería igual a coseno de U menos B, y W2 es igual a seno de U menos B. Ya que tenemos estas escrituras, podemos llegar a pensar en algo que nos va a ayudar acá. Por ejemplo, en el caso de distancias. Si nosotros hablamos de distancias, la distancia que yo tengo de A a R va a ser igual a la distancia que yo tengo de P y Q. Entonces eso lo vamos a escribir acá. La distancia que yo tengo de A a R va a ser equivalente a la distancia que yo tengo de Q a P. Entonces, recordando las ecuaciones de distancia, tenemos, solamente la voy a enunciar para que recordemos. La distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar la distancia que se tiene de A a R. Entonces, vamos a ver, según los datos que nosotros tenemos acá, vamos a llamar por construcción más que todo, a A, que tiene coordenadas 1,0, y en el caso de R, que tiene coordenadas W1, W2. Y pues en este caso vamos a llamar a este X1, este X2 y a este Y1 y Y2. Entonces vamos a trabajar con la sustitución de datos, que sería X2 menos X1, que es 1, elevado al cuadrado, más Y2, que sería W2, menos Y1, que sería 0, elevado al cuadrado. Sería prácticamente la expresión que nosotros tenemos de la distancia de A hacia R. Ahora miremos, voy a dejar un espacio para colocar las coordenadas de Q y R. En el caso de Q, nosotros estamos diciendo que es B1, B2, y en el caso de P, que va a tener coordenadas U1 y U2. Entonces a este llamémosle X1, Y1 y a este X2, Y2. Y con la misma forma, de la misma ecuación, vamos a sustituir los datos. Lo voy a tratar de que quede un poco más recto. Entonces sería X2, perdón, menos X1 elevado al cuadrado más Y2, que sería U2 menos D2 elevado al cuadrado. Entonces ya tengo las dos distancias acá y estas las puedo igualar. Entonces yo puedo, ya que la distancia de A a R es la misma que la distancia de Q a P, podemos igualar estas dos. Entonces aquí tendríamos W1 menos 1 al cuadrado más W2 menos 0 al cuadrado es equivalente
A. U1 menos B1 al cuadrado más U2 menos B2 al cuadrado. Podemos notar de que en los dos lados pues tenemos expresiones que tienen radicales, entonces podemos elevar en ambos lados al cuadrado y así podemos cancelar las raíces. Entonces elevando esto al cuadrado podemos cancelar las raíces y ya nos quedaría la siguiente expresión, que de una vez lo vamos a ir elevando porque es un binomio elevado al cuadrado. Ya sabemos que la expresión nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahora en este caso, como estamos restando con 0, entonces W2 menos 0 es W2 y elevado al cuadrado es W2 al cuadrado. De la misma forma vamos a trabajar con estos elevándolos al cuadrado, lo cual nos va a quedar U1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y también trabajando esto, U2 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, tomando en idea esto, nosotros ya que estamos trabajando con triángulo unitario, nosotros sabemos de que si yo tuviera la suma de un x al cuadrado más un y al cuadrado, esto sería igual a 1, ya que estamos trabajando en círculo unitario. Entonces esto significa que si yo sumara estos valores que tienen su x y su y, nos tendría que dar la unidad. Por ejemplo, en el caso de acá, tengo este que representa el x y este que representa el y. Entonces esto yo lo puedo equivaler a 1. Y aquí tenemos otro 1. Ahora miremos acá, tengo U1 y U2, que en este caso esto se puede volver 1. Esto lo vamos a copiar. Y tenemos el B1 y el B2, que también este representa el X y este representa el Y, que lo podemos sumar. Lo cual nos quedaría la siguiente expresión. Bueno, y podemos notar que prácticamente aquí nos va a quedar 1 más 1 que es 2, 2W1, y acá nos va a quedar que también teníamos un 1, 1 más 1 es 2, 2, 1, B1 menos 2, U2, B2. Esta expresión pues la voy a copiar en la siguiente hoja para que podamos seguir trabajándola. Y pues si ustedes observan, esta ecuación se puede dividir todo dentro de 2. Dividiendo todo dentro de 2 nos va a quedar lo siguiente: 1, W1, 1, U1, B1 y U2, B2. Dividiendo todo dentro de 2. Algo más que nosotros podemos hacer acá es de que si nosotros trasladamos o ¿cómo se llama? O restamos en ambos lados el 1, pues prácticamente estos se cancelaría. Entonces ya nos quedaría la siguiente expresión: W1 menos U1 B1 menos U2 B2. Y como todos son negativos, entonces podría multiplicar toda la ecuación por el signo negativo, lo cual nos quedaría W1 U1 B1 más U2 B2. Teniendo presente esto, pues nos vamos a la parte inicial que nosotros teníamos acá, y que esto es lo que nos va a servir ahorita, la parte de sustitución. Y tenemos que W1 habíamos dicho que iba a ser coseno de U menos B. Ahora vamos a U1. U1 habíamos dicho que era coseno de U. B1 que era coseno de B, más, ahora miremos el U2, que habíamos dicho que era seno de 1,
de U, perdón. Y en el último B2, que sería seno de V. Con esto nosotros representamos la ecuación o la fórmula de suma de resta de ángulos de coseno.